es Andrés Sarmiento. Mi nombre es Andrés Manjarres. Y nuestro proyecto consta en un analizador de bioespectro basado en MATLAB. A continuación les mostraremos cómo lo desarrollamos. El objetivo del proyecto de introducción a la bioingeniería con el profesor Jorge Quintero es el de realizar el análisis espectral a videoseñales. Para ello se implementó una interfaz que realiza la transformada rápida de Fourier, es decir, la FFT, a una videoseñal que sea previamente adquirida. El procesamiento se realiza utilizando MATLAB y permite ver al mismo tiempo tanto la señal en tiempo, en una ventana de 10 segundos, como el espectro de la misma. Este espectro corresponde a la señal completa. La interfaz se prueba utilizando una señal de tipo electrocardiográfica. Estos datos pueden elegir ser exportados a Excel para su posterior análisis. En la parte de fundamentación médica hablaremos de cómo se generan las señales de electrocardiógrafo. El corazón posee células especializadas para el transporte de energía eléctrica y células especializadas para las contracciones, para realizar las contracciones del músculo. Las células especializadas para el transporte de energía eléctrica poseen la capacidad en sus membranas de separar iones del interior de la célula y del exterior de la célula. Pero cuando reciben un estímulo externo, la membrana cambia y permite el paso de iones ya sea hacia el interior o hacia el exterior. Estos cambios en la concentración de iones generan diferencias de potencial y las curvas que se generan a partir de estas diferencias de potenciales se conocen como potencial de acción de la célula. El potencial de acción de la célula varía dependiendo de la posición donde esté la célula. En el corazón, la contracción o un latido comienza en el nodo sinusal, de ahí se dirige al nodo auriculoventricular, donde se contraen las aurículas en la primera instancia, luego se desciende por el haz de His hasta las ventrículas y estas se contraen. La suma de todos los potenciales de acción, cuando la onda, por decirlo así, va viajando a través de los diferentes nodos, la suma de todos los potenciales de acción, del potencial de acción del nodo auriculoventricular, de las células del haz de His, todas las sumas de estos potenciales de acción generan la señal que se logra ver en los electrocardiógrafos. Cuando se posee en el desarrollo de la instrumentación médica, se ha determinado que variando la posición en la que se vea el corazón, esta onda cambia. Y de ahí nacen que hay varias derivaciones. En el caso de este proyecto vamos a utilizar solo la primera derivación y la importancia de conocer estas ondas del electrocardiograma es muy alta, ya que nos permiten determinar aspectos como el tamaño del corazón, si tiene enfermedades como arritmias, bradicardias, taquicardias, si posee algún déficit, por ejemplo, en la forma en cómo esas células conducen la energía y demás. En el caso de nuestro proyecto, debido a la baja calidad que se tiene o la baja resolución que podemos obtener para la señal del electrocardiógrafo, no nos permite como hacer un estudio muy detallado de las posibles enfermedades o patologías que tiene el paciente, exceptuando que podemos registrar el ritmo cardíaco. Con el ritmo cardíaco podríamos registrar enfermedades como bradicardia o arritmias cardíacas en general. El diagrama de bloques está compuesto por un amplificador de instrumentación con ganancia igual a 50. En este caso vamos a utilizar una 128. Tenemos un filtro pasabandas con frecuencia de corte igual a 0.5 de orden 2, un filtro pasabajas con frecuencia de corte igual a 40 de orden 2, un amplificador inversor con ganancia igual a 20, un sumador inversor que nos va a colocar la señal electrocardiográfica sobre un nivel de DC de 2.5 para ser leída la FFT. Bueno, para el diseño de los filtros vamos a utilizar el programa que se llama Filter Pro. En este caso vamos a empezar con el filtro pasabajas. Vamos a tener una ganancia unitaria, una frecuencia de corte igual a 40 y vamos a fijar el orden del filtro en 2. Vamos a seleccionar el tipo de filtro que vamos a utilizar.
finalmente seleccionamos la topología con la cual vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con la topología Sallenkey, pues me permite variar la ganancia con estas dos resistencias. En este caso no va a ser importante esta resistencia debido a que la ganancia es 1. Podemos observar entonces cómo él automáticamente nos arroja los valores para capacitancias y resistencias. En este caso, ahora vamos a realizar el diseño del filtro pasadaltas. Vamos a fijar una ganancia unitaria, una frecuencia de corte de 0,5 y vamos a fijar el orden del filtro en 2 y seleccionamos el tipo de filtro con el que vamos a trabajar. Finalmente seleccionamos la topología. En este caso también vamos a seleccionar la topología Sallenkey e inmediatamente nos va a arrojar los valores y la topología con la que vamos a trabajar. Nosotros fijamos para nuestro diseño una frecuencia de 1 microfarad, ya que es un valor comercial. E inmediatamente nos arroja los otros valores para los otros elementos. Pantalla, en este momento se puede ver el layout final de la interfaz, en el cual se pueden apreciar los diferentes widgets para la interacción entre el humano y la máquina. Entre ellos tenemos al lado izquierdo la selección del tipo de señal, en el cual podemos seleccionar entre señal eléctrica, es decir, en este caso electrocardiográfica, una señal de presión, una señal mioeléctrica y una señal de frecuencia respiratoria. A la derecha de este widget tenemos un switch de posición en el cual podemos alternar entre test y real data. Esto significa que podemos utilizar una señal de prueba para verificar el correcto funcionamiento de la interfaz. Esta señal es un coseno de amplitud 1 y de frecuencia de 50 radianes. También tenemos los botones empezar y finalizar, con los que podemos dar inicio al proceso y acabarlo. Al acabarlo, si el botón de la segunda fila a la izquierda, es decir, el que dice exportar datos a Excel al finalizar, está activado, pues estos datos se pasarán a 2 hojas en Excel, respectivamente tiempo y frecuencia. A la derecha de esto vemos nombre del archivo, en el cual podemos seleccionar el nombre del archivo de salida en Excel que se genera en caso de querer generarlo al finalizar. Bueno, también podemos ver los ejes interactivos que están a los lados superior e inferior de la gráfica. Estos ejes se actualizan dependiendo del tipo de señal. Al lado derecho del título vemos un círculo gris. Este círculo es capaz de variar de color dependiendo del punto de operación en el que se encuentre. Si el círculo está verde, implica que ya se realizó una adecuada conexión serial y que se están transmitiendo datos. Mientras que si el círculo se encuentra en rojo, significa que los datos han sido pausados y que no se están recopilando. En este proyecto
entender cómo funciona internamente el corazón, o por lo menos cómo genera las ondas del electrocardiograma y cómo estas logran brindarnos información acerca de las características internas del corazón. Bueno, una de las conclusiones más importantes es que debido a la limitación que impone en el periodo de muestreo MATLAB, no se es capaz de mostrar el espectro deseado, es decir, el de 0.5 a 40 Hz. Debido a que este periodo de muestreo se fija para 100 milisegundos, es importante entonces tener en cuenta que solo se va a mostrar hasta 5 Hz.